Estimados amigos, estamos en una nueva edición de su programa Línea Política para analizar en profundidad y con detalle los aspectos más relevantes ocurridos en la última semana, tanto a nivel nacional como internacional. Este es un programa que se transmite a través de VES TV, de VES Cable, VHTV de Cable Más, Win TV y Conectados TV. Igualmente es un programa que se reproduce a través de las redes sociales de la Coordinadora Republicana, el portal Abeja, y se repite a través de 29 repetidoras de cable a nivel nacional. Soy Ángel Delgado y en compañía de Enrique Valderrama vamos a desarrollar los aspectos más significativos ocurridos en la reciente semana. Muy buenas noches, Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas noches, estimado Ángel. Un saludo a todos los que sintonizan Línea Política en las diferentes plataformas que alojan esta propuesta. Hemos tenido, sin duda, una semana muy intensa, marcada por dos acontecimientos, uno nacional, uno interno. Lógicamente, el mensaje presidencial de Dina Boluarte y uno externo, las elecciones en el país hermano de Venezuela, sus expectativas en cuanto a lo que marcaban las encuestas, sus resultados anunciados por el ente electoral y la lógica reacción ciudadana e internacional. Por lo tanto, te propongo, estimado Ángel, empezar por un análisis general de lo que ha significado el mensaje de la señora Dina Boluarte. Tú, desde tu perspectiva, ¿cómo lo has Sí. analizado? Empieza Mira, tú, por favor. yo quisiera ir más allá de los lugares comunes que se han dicho: discurso decepcionante, discurso aburrido, kilométrico, inoportuno, etcétera. Yo creo que es algo más grave, ¿ah? Tengo la sensación que aquí estamos ante una falta de respeto al país, un desprecio a las instituciones de la Constitución y de la democracia. Se desnaturaliza el mensaje, que es un cuerpo, es una idea que hace un balance de un periodo de gestión gubernamental y anuncia un conjunto de metas para seguir en el año que corresponde. Esto no se ha cumplido bajo ningún concepto. Y repito, hay dos formas de negarse a hacerlo. Una es simplemente cerrar la boca, presentar una hoja en blanco. Entonces, ante el requerimiento, tú te cierras y no dices nada. Pero también dices nada si tú usas un ardid, recopilas toda la información desordenada e incoherente que se genera en todas las instancias del gobierno, en todos los sectores, casi como una rutina, ¿no? Llevar cuenta de las cosas que se van haciendo para informar a los superiores, qué sé yo. Tú amalgamas toda esta información y tienes tal atiborramiento de datos que esos datos en sí no significan nada. Entonces, hay una negativa por parte de este gobierno de enfrentar un mensaje que tendría que haber tenido elementos autocríticos de balance y de correcciones hacia futuro. Nada de eso se ha cumplido, Enrique. Nada de eso se ha cumplido, y por el contrario, hemos tenido pues una lista de lavandería inconexa, repetitiva, donde salvo los lugares comunes donde uno siempre está de acuerdo, no hay un eje que te permita agarrar el mensaje y decir tiene esta característica u otra. Es una farsa absoluta. Y eso entonces implica que el gobierno de Boluarte entra a una provocación mayor frente a la ciudadanía. Porque si ella cree que este tipo de mensajes inusualmente largos, de 5 horas, 79 páginas, le va a hacer bien, va a merecer admiración por parte de algunos, es todo lo contrario. Y la prueba ha sido que incluso sus ministros se han dormido y los parlamentarios que debieron estar en el hemiciclo huyeron despavoridos, y al final se quedó sola, que es justamente la situación en la que se encuentra este gobierno, absolutamente aislado y sin ningún tipo de respuesta, ni siquiera para evaluar su propia práctica, mucho menos para trazar rumbos hacia el futuro. Ese es mi punto de vista, mi estimado Enrique. No sé qué piensas tú. He de decir sobre el mensaje presidencial que hay, digamos, varias aristas que evaluar. La primera es el tema de forma. Creo que es una falta de respeto al país presentarse durante 5 horas leyendo casi 100 páginas, 79 páginas, evidentemente una letanía que buscaba cansar al interlocutor. Y si no era un asunto buscado de manera premeditada, que yo creo que sí lo era,
pues entonces ha sido una torpeza gigante, ¿no? Pareciera que sus asesores fueran sus enemigos. Primero el tema de forma, que incluye además uso de una retórica innecesaria. Me parece que la Presidenta no es consciente que ella es una administración con 4% de aprobación. Creo además, en segundo lugar, que no hay, sin duda, cables a tierra con la realidad de, en principio, ser un gobierno impopular, pero además ser un gobierno que solamente tiene, para todo efecto práctico, digamos, 2 años más para culminar cualquier tipo de emprendimiento que tenga, atendiendo que tú sabes que los últimos 6 meses de cada gobierno prácticamente es imposible impulsar nada. Y ella ha presentado algunas metas que me parecen sinceramente irrealizables, peor para un gobierno de sus características, sin fuerza política y, digamos, sin mucha capacidad, como si ella fuera a gobernar el Perú pues 7 años más, ¿no? Creo que eso me parece también un Sí, grave error, o por lo menos no sé si será intencional o no, pero por lo menos genera una gran confusión. Y por último, me parece importante destacar también que es lo más grave, ¿no? Que es un mensaje muy largo que describe un país que no existe. Es decir, ella plantea que en todos los ejes prácticamente están haciendo cosas, la economía está bollante, la administración pública está absolutamente dinamizada, habla de los resultados de inseguridad ciudadana, por ejemplo, la creación de grupos especiales, y la verdad que si uno consulta en la calle y si ha notado que la seguridad en los últimos meses ha mejorado un poco, te va a decir que es absolutamente lo contrario. Habla del tema de las MIPES cuando lo que plantea es algo absolutamente insuficiente, quiere marear con las cifras. Habló de un monto determinado, por ejemplo, para refacción de colegios, que si tú lo divides entre 55.000 colegios, pues te resulta creo que a 4.000 o 5.000 soles por cada mm, colegio, que para refaccionarlos obviamente es absolutamente insuficiente. Por lo tanto, creo que ha sido un mensaje sin sentido de la realidad sobre un país que no existe y creo yo como una maniobra para atarantar a los interlocutores y a la oposición para que sí. no podamos entrar sobre los temas fundamentales. Quiero retomar lo último. Es un desprecio a la ciudadanía. Es la incapacidad de poder siquiera reconocer algunas cosas, y sobre eso plantear un rumbo. O sea, no hay ninguna base para un acuerdo, que ella llama de boca para afuera, por supuesto. Así no se puede llegar a un acuerdo. Porque cuando tú presentas un documento que amalgama tantas cosas dispersas, inconexas, y no hay un eje temático, no hay una coherencia interna, entonces no es nada. Esa es una data desordenada, que además, como lo he venido diciendo, es recogida en las rutinas burocráticas de todos los ministerios y sectores y oficinas que dan cuentas así a sus jefes de las cosas que van haciendo. Entonces, si tú me quieres decir que así funciona el Estado, bueno, está bien, pero ahí no hay ningún plan, son cosas que se vienen haciendo siempre. Siempre se vacuna, siempre se atiende, siempre se abre tal cosa, hay una ventanilla, se hace tal obra, tal chiquita, tal cosa, pero no hay ningún eje que vertebre. Y, por supuesto, lo que tú has dicho con mucha claridad, es inaceptable que estando ya de salida y con un rechazo masivo, se pretenda hacer una reestructuración del Poder Ejecutivo, crear un nuevo Ministerio de Infraestructura, sacando a las unidades ejecutoras de otros ministerios, o sea, ni siquiera haciendo una simplificación, una reducción, ¿te das cuenta? Eso es algo que no debería en absoluto aceptar la representación nacional si tiene algún tipo de respeto a sí mismo y de dignidad, porque eso es una tarea del próximo gobierno, sin duda alguna, si es que por ahí andan las cosas. Y por otro lado, la mentira, pues, ¿no? La ilusión, ya el colmo, de que tú cambiando el nombre de las cosas, ¿no? Las superas y las mejoras. Caramba, qué bien. Si nosotros cambiando el nombre del Ministerio del Interior por el Ministerio de Seguridad Pública, con eso lográramos efectivamente tener seguridad en las calles y defender a la ciudadanía de la violencia criminal, caramba, qué fácil. Pero es una burla, pues te das cuenta. O sea, es una burla y un desprecio. Y ese desprecio todavía se corrobora ya físicamente con la pantomima grosera, ¿no? La payasada de eso de darse un baño de masas, ¿no? Que mereció, por supuesto, el rechazo de la ciudadanía, y ahí le salió la calle, le salió el barrio bajo del cual viene, ¿no? Mentando la madre a los ciudadanos. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es algo deplorable, y entonces nos revela que esta señora no tiene ningún ánimo, mira, ningún ánimo de
propósito de enmienda, de cambiar las cosas, de entrar en una nueva sintonía con la población. Se pone más cerca. Se le dijo que el discurso de 3 horas del año pasado es una barbaridad y hoy día se ha ido a 5. Ha crecido en barbaridades y si cree que con eso está afirmando algo, está más loca que una cabra. Hay algunas cosas que pudieron ser interesantes, pero que sin duda no tuvieron el tiempo dedicado suficiente o quizás de verdad ni siquiera sepan qué hacer bien. Pero un recuento de las obras que probablemente estén mal hechas o no existen o estén en proyectos o sean de plano una mentira, perder tiempo en eso y no enfocarse en lo que puede proponer para el futuro, en términos concretos, me pareció un error. Creo que un discurso más corto, con algunas ideas fuerzas interesantes, pudieron haber sido más pasables. Por ejemplo, esta idea del Ministerio de Infraestructura parece una idea muy interesante, pero no Podría como la ser, presenta podría él. ser. No se sabe bien qué funciones tendría, cuáles serían las que va a asumir, qué pasarían con los otros ministerios. Es decir, lo ha soltado y me parece que o no ha entrado en detalle por falta de tiempo, que no creo porque se ha tomado 5 horas, o en realidad ha soltado una idea que recién está en construcción, lo cual es más grave todavía. Eso es muy grave. En el otro tema, por ejemplo, es la actualización sobre la remuneración mínima vital. Yo creo que ha llegado el momento de abrir un debate nacional sobre su actualización definitivamente. Lo sigue Pero jugando con digamos, eso. esa Sigue es una, jugando. esa es una posición ciudadana, digamos, ¿no? Pero ella es la presidenta de la República, ella no puede decir vamos a recién enviar al Consejo para ver cómo, ¿no? Creo Claro. que una falta de liderazgo total y mencionar un tema por mencionar. Creo que si ella hubiera tenido digamos, la audacia de decir, propongo al Consejo que el incremento sea tanto, por ejemplo, creo que hubiera sido distinto, ¿no? Claro, eso es propositivo, eso es ordenar, eso es mandar. Así es, así es. Por lo otro ha sido simplemente leer los resúmenes que le han pasado a los ministerios de muchísimas cosas que supuestamente están haciendo, pero nada, nada de fondo. Y como te digo, me preocupa particularmente pues el caso de la seguridad ciudadana, porque pareciera dentro de las palabras de la Presidenta que todo va muy bien. Por lo tanto, Bueno, a si la le cambias política. el nombre, hermano, le cambias el nombre y ya está, pues. Y Eso es es, una cosa que tiene que entender la ciudadanía. El cambio de nombre no significa nada. El Ministerio de Agricultura acaba de cambiar el nombre hace relativamente poco tiempo. Era Ministerio de Agricultura. Y ahora es de Desarrollo Agrario y Riego. y también cambió el nombre de la reconstrucción con cambios, ¿no? ¿La cambiaron el nombre? No. Por supuesto. Y eso no significa absolutamente nada. Eso Igual o pertenece peor, ¿no? Igual o al peor. mundo pertenece únicamente al mundo de las ideas, de la especulación. Y si no está acompañada de planes concretos, de eficiencia en la gestión pública, de fechas y metas, yo creo que eso se termina diluyendo en el aire. Pero en fin, podríamos decir entonces que el discurso de Boluarte ha sido decepcionante desde múltiples aristas, que no ha contenido un solo anuncio de fondo y que lamentablemente por su extensión y creo por la intención de la mandataria al realizarlo de la forma que lo hizo, constituye, no estoy exagerando y no exageramos al decirlo, me parece, una falta de respeto al país. Es Hay que realmente decirlo. lamentable que haya desperdiciado esta oportunidad. Pero Claro. bueno, para seguir analizando la coyuntura, en la próxima bloque trata sobre el caso de Venezuela. Regresamos en unos minutos, Ángel Delgado. Ya volvemos. Regresamos en unos instantes. Buenas noches, estimados amigos. Regresamos con la segunda parte de Línea Política. Hemos hablado en la primera parte sobre el mensaje presidencial de Dina Boluarte, que sin duda ha marcado, a pesar de su intrascendencia, digamos, ha marcado la crítica o el comentario de la semana, o estará o lo seguirá marcando. Pero a nivel internacional ha habido un hecho fundamental que ha marcado, digamos, la pauta en el continente. Y estas son las elecciones en el país hermano de Venezuela, que se han dado este último domingo, cuyos resultados oficiales han arrojado una ventaja de Nicolás Maduro sobre el contrincante González de 51-44. La Sí. nota acá fundamental es que todas las encuestadoras, digamos, serias, o casi prácticamente todas, creo que solamente una no fue así, marcaban una diferencia de incluso los boca de urna de González sobre Maduro
de más o menos de 30 a 32 puntos en promedio. Es decir, que el posible fraude que se ha perpetrado en Venezuela alcanza la astronómica cifra de alrededor de 40 puntos porcentuales. Sí, no, Increíble. Ahora, empecemos, digamos, con el análisis de esto, Ángel Delgado, ¿tú cómo lo ves? mira, mira, hasta la palabra fraude quizás no es la adecuada para tipificar esta monstruosidad que hemos visto. Porque mira tú, con todas las características del proceso autoritario venezolano, las elecciones se llevaron, digamos, a pesar de los incidentes, con normalidad. El sistema electoral allá es un sistema electrónico, pero que al momento de tú marcar tu preferencia, la máquina expide una boleta. Y esa boleta, como si fuera un voto, tú la depositas en una ánfora. Entonces tú tienes el elemento electrónico, la señal que envías a la matriz, y tienes además los papelitos que acreditan. Bueno, esos papelitos son fundamentales porque después del escrutinio en la mesa se levantan, ¿no? Se cuentan y hay un acta que debe coincidir con el resultado electrónico. Resulta que en esta oportunidad, y a diferencia de lo que pasó en el Perú, donde la señora Fujimori, que no tenía las actas de buena parte del país, en esta oportunidad la oposición democrática venezolana sí contaba con casi el 100% de todas las actas. Actas que están firmadas por los miembros de mesa, por los veedores, los que se llaman testigos, y es un documento, pues, que tiene que ser igual para todos, ¿no? Y que tiene que coincidir con la cifra electrónica. Entonces, hacia las 7 de la noche, 7:30, 8, cuando se estaba haciendo el conteo de los distintos centros que van haciendo llegar sus resultados parciales para que se consoliden en el jurado de allá que llama Consejo Electoral Nacional, ¿no? Se produce un apagón, una interrupción, ¿no? Dice que fue un ataque informático, ¿no? Que dura 4, 5, 6 horas, y resulta que hacia la medianoche, pasada la medianoche, el presidente de este organismo, un chavista de última manera, con los rectores, toda gente del partido vestida como chavistas, anuncian el triunfo de Maduro. ¿Te das cuenta? Entonces, viene ahí la contradicción, porque la oposición tiene todas las actas. Y entonces lo que está exigiendo es, bueno, dame tus actas, cotejemos acta por acta, ¿no? Que es lo que habría que hacer una auditoría del punto de vista electoral. Entonces, aquí no ha pasado nada, o sea, no van a enseñar ningún acta, porque aquí se han zurrado, aquí, cuando vieron que estaban perdiendo, cortaron todo, y después tomaron la decisión política autoritaria de proclamar a Maduro por cualquier resultado. Entonces, esto es inaceptable para cualquier estándar. Y por eso incluso gente del Foro de Sao Paulo, como el señor Lula, Boric, el presidente Fernández, expresidente Fernández en Argentina, y creo que hasta Petro y otros más han dicho cuidado, porque este es un desprestigio brutal para la izquierda que quiere usar los canales electorales y democráticos, dicen, para poder capturar el poder. Pero esta forma de actuar los desacredita en absoluto. Y eso es lo que entonces está pasando. Por eso es que a la reacción interna, que a este momento debe haber una bataola en todo el territorio, la reacción internacional es brutal. Casi todos los países del área latinoamericana, salvo y los que están alineados en una dictadura más firme encabezada por Cuba, están reconociendo este resultado, que repito, no se lo cree nadie ni ellos mismos. Es el puro voluntarismo, ¿no? Las ganas de no ceder el poder, la voluntad más rancia de ser antidemocrático, Enrique. Y por eso, como tú bien decías, aquí se está jugando el destino de la región, del continente, porque la correlación de fuerzas, el cambio en Venezuela va a modificar la correlación de fuerzas en toda Sudamérica, en toda América Latina en última instancia. Y por eso es importante el resultado en Venezuela. Has dicho algo muy importante y sin ponerme muy teórico o historicista, a ti que te gusta mucho el análisis histórico, creo que hay que situar en contexto a los televidentes y decir lo siguiente.
Venezuela siempre ha sido, tú recordarás Ángel, lo habrás estudiado, siempre ha sido de una u otra manera un faro de cierta parte del continente. Cuando Venezuela estuvo bajo dictaduras, lógicamente, de una u otra manera, apañó también dictaduras, pero cuando la democracia social y la democracia en general gobernaron en Venezuela, fue de una u otra manera una influencia muy positiva para todo el Caribe. Claro, Recuerda que hay muchos países caribeños más pequeños que ven en Venezuela sin duda una suerte de orientación o una suerte de fuerza, digamos, orientadora. Y lamentablemente cuando el chavismo captura Venezuela, convierte también o impulsa, a cambio, por ejemplo, de cesión de petróleo y otros temas, a estos países caribeños hacia el espectro de una u otra manera de avalar esta dictadura o incluso tratar de impulsar en sus propios países el modelo chavista. El impacto que tendría la conversión de Venezuela al canal democrático yo creo que sería muy grande, porque además la recuperación en base a la apertura comercial, a la democracia en Venezuela en términos económicos, ya que sigue siendo un país fundamentalmente rico, explotan tanto el petróleo que ni siquiera han desarrollado mucho su minería, que potencialmente es vastísima también. Yo creo que sería además una muestra muy potente de lo que la democracia, la apertura comercial, el respeto a los derechos humanos pueden hacer en un país hoy día lamentablemente empobrecido. Y si tengo que hacer una reflexión, creo importante, primero, solidarizarme con la causa democrática venezolana. Creo que viven una tiranía horrenda, espantosa. Creo que son gobernados por aves de rapiña prácticamente hace 26 años. Creo que Chávez lo era, guardaba más las formas, tenía un barril a $159 también. Pero ya Maduro ya es la degradación y la descomposición absoluta ya de este modelo. Y creo que están los principios fundamentales, constitucionales, de derechos humanos, avalando tranquilamente la posibilidad de una insurgencia o una rebelión frente a un tirano. Esperemos que la presión en las calles siga y sobre todo que las fuerzas policiales y armadas o una parte de ellas entienda que no pueden instalar un gobierno autoritario masacrando a buena parte de su pueblo. Creo que eso es algo fundamental y además instamos a los países hermanos a ejercer presión también. Me parece, a pesar de que este gobierno puede ser criticado por múltiples aristas, muchísimas aristas, creo que sería mezquino no reconocer la rápida reacción de la Cancillería el en este canciller. caso, dando un poco el prestigio que Perú ha tenido Sí, históricamente hay en el que tema saludar a, latinoamericano, digamos, tirado por la borda por unos años por el señor Pedro Castillo. Yo lo veo así, Ángel. ¿Tú cómo lo ves? hay que saludar a González Olachea, yo creo que es una actitud valiente. Algunos pueden discrepar, porque inclusive se ha ido un poco más allá, ha planteado reconocimiento de, de González Urrutia, cuando creo que lo inmediato es, por ejemplo, que se exija una auditoría internacional y que se vean las actas, porque mira, la oposición tiene hasta anoche 73% de las actas, que el gobierno saque las actas y vamos a, y se acabó el problema. O sea, si aquí se Además, la diferencia es dara una solamente auditoría, se la acabó, pero no diferencia, lo va a pasar, ¿no? solamente 5 segundos. Además, la diferencia es tan escandalosa, Ángel, que en Claro, no ese hay cómo, no hay 70% ya cómo, es no, verdaderamente imposible que Maduro lo pase. no, pues claro, ya con 70%, hasta con 25 era imposible, por la tendencia, por la tendencia. Por eso, aquí más que un fraude, este es un desconocimiento absoluto, es la prepotencia más sañuda, que inclusive avergüenza a izquierdistas como Lula y al propio Boris y Fernández que no han ido. Y creo que hasta Petro no ha mandado a su gente a hacer la visión. Y también creo que esto es una buena oportunidad para demostrar la catadura política y moral de la izquierda en el Perú. Esa izquierda que aquí habla de democracia, pero que apoya una farsa tan gigantesca como lo ocurrió en Venezuela. La Tú señora sabes que Latino, Bermejo, Perú Libre, están haciendo eco de la farsa, de la payasada grotesca. Entonces, creo que a la hora de la confrontación electoral que tengamos con esta gente, hay que decirle que estos fulanos quieren hacer del Perú el desastre que han realizado en la hermana República de Venezuela. Creo que esa es la imagen que hay que decirle al país. hay una Miren cosa, cómo piensa esta gente.
Hay una cosa que me parece muy graciosa. Hay una cosa que me parece tremendamente irónica y absolutamente despreciable. Porque si bien convenimos que el gobierno de Boluarte es ineficiente, es incapaz, Sí. creo que es corrupto también, creo que está sumamente alejado de los estándares de lo que podría ser una dictadura. Claro. Y esta gente le dice dictadura al gobierno de Boluarte. Y Y, sin y, y embargo, allá, va y critica las y elecciones de Maduro, democracia a Maduro. elecciones limpias, transparentes, ha dicho Bermejo, que está en Venezuela, por cierto. Ojalá que Sí. no regrese. Claro, que se Pero, quede en su paraíso en su país, en su claro, paraíso democrático. ha No, es hecho que es el mundo al revés, ¿ah? Yo creo que yo creo de verdad, que este es para quitar ya la careta y traza una línea. Y aquí el izquierdista, que por lo menos tiene algún tipo de conciencia y no ha perdido la razón del todo, tiene que por lo menos pedirle, oye, pues no te pases, porque está desprestigiando sus propias banderas políticas. Y aquí ya no hay ni nada, pues aquí no hay nada positivo. Este es el otoño del patriarca, pero completo, ¿no? La novela de García Márquez a lo bestia. La dictadura más brutal, es una satrapía, pero formidable. O sea, la verdad, repito, eh, fraude es lo que puede haber habido en el Perú, fraude, en fin, lo que ha pasado en la historia nuestra, ¿no? Te cambian los votos, pero esto es una cosa grosera, contra la evidencia. O sea, es como que mañana el señor Maduro haya decretado pues que el sol va a salir por el occidente y se va a posar por el oriente, al revés. Exactamente, estamos hablando de una grosería mayúscula. No es un fraude convencional, por eso que la palabra fraude decía que no, a mi juicio, abarca la bestialidad que hemos tenido oportunidad de asistir estos días. ¿Ah? Vamos a ver, ojalá que el pueblo venezolano ya está pagando una cuota de sangre. ¿Ah? Eso es lo lamentable, pero creo que no hay otra salida si es que se quiere que la libertad, la verdad y la democracia prevalezcan en el hermano país llanero. totalmente de acuerdo. Y esto ha sido toda esta semana en Línea Política. Muchas gracias, Ángel Delgado. Muchas gracias a todos los que nos han seguido en esta transmisión en las plataformas que alojan esta propuesta. Y nos vemos, como siempre, el próximo miércoles a las 7 de la noche para analizar los principales hechos de la coyuntura desde una perspectiva estratégica y de fondo. Un fuerte abrazo, Ángel Delgado. Buenas noches a todos. Sí, muy bien, hasta la próxima semana, amigos.